amigos, mi nombre es Ish Lucrecia y ante esta contingencia, eso del Ishla virus, así que nos está atacando, pues yo les invito a que se queden en casa, así que vamos a divertirnos. Les tengo unos cuantos consejitos de belleza para todas mis amigas que están así en su casa, cosas así que tengo yo aquí en casa, ustedes también pueden tener, y si no tienen, pues ahí lo prestan a sus vecinos. Cualquiera tiene una matita así bonita y rica, así de sábila, eso nos va a servir para hacer un tratamiento capilar. Como ahorita no podemos ir así dentro del el lugar ese donde nos hacen su salón de belleza, donde nos hacen ponernos chulísimas, pues vamos a hacer nuestro propio salón de belleza en casa. Hoy no me puse maquillaje. Ay, me voy a quitar mi labial, véanlo, para que hagamos unos tips de belleza. Pero mira, buenísimos. Ahí voy a quitar mi labial. Ahí está. Que quedemos sin nada. Ahí está, mira, así como Dios nos trajo al mundo. Así, sin maquillaje. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer esto que es súper fácil. Vamos a agarrar un pedazo de nuestra mata de chaya. Por favor, de chaya. Esto que es de sábila. Cualquiera tiene una matita así de sábila en su casa, pero échenle agua para que dé más gajos. Yo voy a agarrar mi gajito así, lo voy a abrir, mira, así como. Voy a sacar toda la babasa. Vean qué bonito, qué chulo está saliendo. Raspan la matita, así. Toda esta babita así que le sale su juguito. Ahí está, sale su juguito así de sábila. Esto es lo que vamos a agarrar, una cucharita. Yo tengo mi cucharita así chiquitita. Ahí está. Vamos a jalarlo. Y todo esto que va saliendo lo vamos a poner en un platito. Ahí está, mira, estoy raspando, re chulo. Lo raspo así toda mi mata. Ahí está, rico queda la sábila. Sale un montón de esa babita de la sábila. Y esto que ya tengo acá, mira que está largo como moco de gorila. Voy a soltar mi cabellera, voy a soltar mi pelo. Y lo voy a poner en las puntas, que parece sosquil, porque nadie me ha hecho mi tratamiento. No puedo ir a comprar mi tratamiento de belleza, pues me pongo la babasa. Toda esa babita que sale del juguito, así. Ahí está, mira. Se lo voy a poner. Voy a ponerlo a mi cabello para que quede nutrido. Ahí está. Por favor, en las mañanas cuando se levanten, peinen su cabello. En las noches, antes de dormir, peinen su cabello 100 veces. Agarren su peineta, agarren su cepillo, lo que tengan, peínenselo. Ahí está, mira que queda así todo mojadito, que queda así bien humedecido por ese juguito que le sale a la sábila, que está re chulo, que va a nutrir nuestra cabellera. Se lo pueden hacer a los niños. Esta no solamente es para las señoras, háganlo a los maridos, a los nenes. Ahí está, pero no se lo trencen, enróllenlo un momentito para que agarre la vitamina. Es una vitamina natural, un tratamiento súper económico que todo el mundo tiene en casa. Si no, díganle así a su vecino que les preste un gajito. Te voy a lavar con mi jícara. Ahí está. Quito todo el residuo. Ahí está. Esto ya lo quité. Hay que lavarse muy bien las manos. Recuerden que a cada rato hay que lavarnos las manos. ¿Qué pasa, vecino? Ay, ya no, mi vecino. Pasa el de la moto, mi vecino. Ahí está. Pues mientras ya me sirvió esto, ahora vamos a hacer un tratamiento facial buenísimo. También todo el mundo tenemos mielecita así en la casa. Vamos a agarrar un poco de miel. Hasta yo tengo miel aquí preparada. Con una cucharita y voy a aplicar la miel en todo mi cutis, o sea, en todo mi rostro. Ahí está, mira. Aplico la mielecita. No tengo ni una gota de maquillaje. Pongo la miel en todo mi rostro hasta que lo cubra. Vean que no vaya a pasar una mosca porque se les pega con la miel. Peor aún si pasa una abeja. Puede picar la abeja en tu cara. Hasta, mira, aplica hasta el masajito con la yema de tus dedos. Primero depilas tu bigote, depilas tu ceja y te pones esto en la tarde, queda re chula tu cara. Le puedes poner hasta la miel en tus manitas para que queden suaves. Puedes ponerte tus piecitos un poquito de miel, queda riquísimo. Lo mira.
Ay, vas a ser dulce, dulce, dulce. Ahí está. Mientras reposa la miel en tu rostro para que quede fresco y delicioso. Ahorita que hace calor. Ahí vamos a hacer. Ahí está. Vamos a pintarnos las uñas. Ya ven que hay que descansar las manos del gelish, del acrílico. Entonces vamos a pintar nuestras uñas. Ay, si se te gastó tu acetona como a mí y no puedes ir al súper a comprar uno. Pues fácil, mira. Yo tengo una uña aquí que no me puede despintar. Buscas un color así más bajo de la pintura de uñas que la que tienes. Te pones un poquito hasta que cubra, velo. Cubra tu uña. Este color que está más bajo. Vas a agarrar igual un pedacito de papel o lo que tengas ahí en casa. Tengo aquí una toallita. Si tienes papel, no importa. Ahorita lo vas a despintar. La misma pintura que está de color bajo, despinta la pintura que está de color fuerte. Ahí está, así. Si ya no te queda acetona, lo puedes hacer hasta que se quite, porque eso remueve la pintura. Ahí está, mira eso. O sea, tú lo puedes hacer misma, son con cosas que tengas en casa. Cualquiera tiene sus dos pinturas de uñas. Ahí está. Si no tienes, pues nada más deja remojar así tus dedos, tus uñas con ajo, también es muy bueno. Remojas el ajo con agua, metes tu mano ahí, o con jaboncito, queda bueno el asunto. Ahí está, ya puedes, mientras estás dejando reposar la sábila en tu pelo, en tu cabello. Pones a reposar la miel en tu cara, pintas tu uña. Ay, mira qué bonito, ya queda re fashion. Ay, lo secas. Ahí está, mira todo. Reinas de la belleza. Hasta las chamacas pueden pintarlas en su día de spa. Ustedes mismas en casa, mamitas, lo pueden hacer. Así, juegan con sus hijas, se ponen super fashion. Ahí está, mira. Y mientras haces esto, yo les invito para que ustedes puedan hacer algo que también tiene que ver mucho con este cuidado de la limpieza. Ahí en casa, mira, para que el que entre a visitarles limpie sus zapatos. Les voy a decir cómo le hago. Pongo un poco de agua aquí en este recipiente con atomizador. Mientras reposa mi uña, voy a hacer esto. Pongo un poco de agua así normal de tubo. Un poco de cloro voy a poner allá también. Ahí está. Suficiente cloro. Que quede bastante cloro. Ahí está, tiene su clorito. Vamos a ponerle este que huele rico. Ándale, este aromatizante. Fresco limón, o no sé cómo se llame. Ustedes pueden poner fabuloso, lo que quieran. A este le ponemos que huela rico. Y tienen un poquito de vinagre. Dicen que es bueno para la bacteria, para que no les vaya a batir. Es el virus del COVID-19. Ahí está. Es una gotita de vinagre. Es cuando llegan a visitarle a su casa. Ustedes, como pase alguien, no que le llegue a visitar, sino que ustedes mismos comienzan a comprarles a la tiendita. Cuando lleguen, quiten sus zapatos, pongan así una tela ya para que nadie vaya a pisar dentro de su ladrillo. Ahí está, mira. Agarren su chancla, agarren así su zapato, pásenle esto, bueno, chicolean así, para que se mueva todo eso que le pusieron. Hay quien le pone hasta agua oxigenada, de todo hace un collage. Está limpio. Tiene cloro, agüita, fabuloso para que huela. Tiene vinagre, lo dejan reposar para que ese schlaf virus no vaya a entrar a su casa. Mira, den su chancleta ahí en la puerta para que se seque, así re bonito. Nadie entre con zapatos a la casa, que adentro tengan otros zapatos, quien poner sus chanclas, pero afuera los zapatos y adentro fueron a la tienda. Ahí está. Tú puedes hacer tu tapaboca con pedacitos de tela. Lo sencillo, tenía una tela grande de hace como 5 años. La mandé a hacer mi tapaboca súper sencillo. Tú lo puedes cortar también. Esos son lavables, son estelitas con un pedazo de elástico de tu justa. Ahí está, lo haces. Mira, te lo pones re chulo. Ese es un consejo también que pueden hacer en casa las mamás. También otro de los consejos, por favor, laven sus dientes. Comen 5 veces al día, que se laven mínimo 3. Hasta poner sus pastitas en sus dientes. Y fácil. Lavan de abajo hacia arriba. Hacen círculos en los molares. Lavan su muela de juicio, que quite todo. Bueno, ya me voy a quitar esto que tengo en mi cara para que vean qué bonito va a quedar. Háganlo como consejos. Ahí está. Tengo un preparado aquí mi jícara, mi agua calientita, mi pichel. Ahí está. Voy a quitar esto que tengo en mi cara, lo voy a quitar. ¡Ay, qué rico se siente!
Háganle casito y van a ver su cutis suavecito. Yo los invito para que lo hagan. ¿Lo oyeron? Consejos de belleza para estar en cuarentena. Nos vemos hasta la próxima. Lave muy bien su pelo. Va a quedar precioso. Y peínelo. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.